La atención al detalle es algo que como que veo Ajá, que tienes mucho, ¿no? Que tienes que tener en el sí, trabajo. O ujú, sea, creo que por ahí si algo no se hace, se tiene que volver a hacer hasta que salga bien. así es, sí. Este, Sí, me imagino que por digo, ahí va, ¿no? sí, recientemente me tocó una guitarra, vintage. Vintage son los instrumentos que ya tienen más de 40 años. A veces más de 20, depende. El mercado vintage es muy caprichoso, ¿no? Entonces, Sí. podríamos decir que una guitarra de 20 años es vintage, Ajá. pero en realidad creo que es más bien una guitarra perteneciente a una época dorada. No sé, Sí. los 60, los 50, los Ajá. 30, los 20. Y algo que pasaba mucho, creo que esta guitarra de los 70, es que las ranuras para los trastes vienen muy delgaditas y uno tiene que adaptar la raíz de los trastes. La raíz es la parte debajo del traste Que se clava, ¿no? que se clava y que tiene unos dientes para agarrarse a la madera, Ujú. pero en este caso se tenían que modificar y, híjole, o sea, fueron casi una semana nada más de estar modificando esa parte de los trastes. Y esto es para que entre bien el traste y no solamente para que entre bien. O sea, si uno pone esta raíz, es más gruesa que la ranura, el mástil se empieza a doblar para atrás. Entonces, no es cualquier Entonces cosa, hay pues. que, no es cualquier cosa. Son ese tipo de detalles que hacen la diferencia. Ahora, y Mucha esos gente, detalles vienen, o sea, de que ciertas guitarras de cierto año traen cierto detalle, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Y tienes que averiguarlo o cómo para saber, porque imagino que, o sea, una guitarra vintage, ¿hay diferencia en su sonido? Mm, ¿O es puro romántico el híjole, hecho que me digas, ah, una guitarra de tal año suena mejor que una nueva? mira, Porque hay guitarras, por ejemplo, no sé, Stratocasters de uh-huh, los 60 que no se cuestan una millonada, ¿no? Y uh-huh. las tocan así como si fuera una cosa muy, así como muy exclusiva. O hay guitarras, no sé, creo que hay unas guitarras Gibson, no sé si es la 61, no sé cuál es, creo que es un año en específico, que es Hay, como hay varias guitarras. que es como que la mejor, ¿no? De hecho, por ejemplo, Slash, creo que nomás ese modelo de ese año es la que él le gusta tocar, por ejemplo. Entonces, Con Slash el tema es ajá, un poco interesante. ajá, De hecho, te recomiendo que cheques algo sobre sus Les Pauls, ajá, que en realidad no eran Gibson. De ajá. Sí, hecho, eran de hace un poquito, luthier. ajá, exactamente. Ajá, Eh, pero sí, o sea, hay guitarras de ciertos años que tienen ciertas características. Te enteras cuando trabajas la guitarra, ajá, ¿sí? De pronto te das cuenta, aparte, eh, pues sabes trabajar, sabes cómo debe estar construido un instrumento. Ya no lo mencioné, pero estudié construcción de instrumentos en Estados Unidos, por ahí del 2013. ajá. Eh, Entre que uno lee mucho y lo que vas aprendiendo, lo que te dicen tus maestros, eh, pues te vas dando una idea de si en la fábrica hicieron bien el trabajo o no. Ajá. Y encuentras ciertos detalles. El tema de las ranuras no es un error de fábrica, simplemente así se hacían en aquel entonces Ujú. y los trastes eran más delgados, ¿sí? Sí. Y tienes que adaptarlo a cómo era en esa época. Ujú. En ciertos casos, no en todos. Sí, Ajá. o sea, sí son casos muy particulares. Ujú. Y en cuanto a si suena mejor una guitarra por ser Vintage. vieja, Ajá. mira, el dueño de la escuela donde estuve me va a colgar, pero yo pienso que no. Eh, y me va a colgar, a lo mejor estoy equivocado, Ajá. pero él se dedica a eso, él se dedica a estudiar con ultrasonido, cómo vibran las maderas. Entonces, digo, yéndonos a ese extremo, pues sí hacen diferencia los materiales, los tipos de madera. Digo, acústicamente tú puedes Ajá. escuchar dos maderas que suenan diferente, aunque sean la misma guitarra, el mismo modelo, Ajá. van a sonar distinto, ¿sí? Simplemente por el hecho de tener distintas maderas, las densidades de materiales o distinto material en el puente, el peso de las clavijas, el material de las cejillas, sí da un timbre distinto. Ajá. Pero a fin de cuentas, ya cuando grabas, ya cuando estás tocando en vivo, tú no vas a escuchar eso. Ujú. ¿Sí? O habrá quien sí. Sí. Yo, por ejemplo, soy de la idea, o cada quien agarra su trip. Soy de la idea que escucho la altura de las cuerdas en los discos, según yo, pero está Ajá. muy difícil de probarlo, ¿no? Tienes que Ajá. probar las cosas que dices. Sí. Eh, y bueno, volviendo al tema de Brian Gallup, que es el dueño de la escuela en la que estuve,
Él se dedica a construir guitarras acústicas Sí. y él menciona que la madera que tiene 100 años, que ya se secó durante 100 años, o sea, no hay manera de reproducir ese sonido actualmente. Ajá. Puedo estar de acuerdo, pero digo, rara vez tienes la oportunidad de escuchar guitarras De 100 con años. 100 años de antigüedad, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado con las guitarras eléctricas está la importancia histórica. Digo, si tienes una Fender del 59 Ajá. o una Gibson del 59, Ajá. Es esa, ¿no? La que así como que el santo ajá, grial de las Gibson, ¿no? De Les el Paul. santo grial. Hay varios santos griales, Ajá. pero fueron los años iniciales en los que no tengo bien el dato fresco, ni recuerdo por qué el 59 es tan Ajá. especial. Pero una es la escasez. Y, o sea, en aquel entonces se hicieron por miles y no todas existen actualmente. Ujú. Entonces, pues bueno, es la escasez, la importancia histórica. O sea, hay que tomar en cuenta que fueron de las primeras guitarras eléctricas. Sí. No todas suenan bien. Hay unas que suenan muy bien y hay unas que suenan... Para el carajo. Sí, tienen algunos problemas de diseño muchas veces. Entonces, no es tanto por el sonido de la guitarra, sino más bien por el tema histórico, por el tema del coleccionismo, que no es un mercado que entienda mucho, si te soy sincero, pero es como si dijéramos, tú sabes que hay timbres que son carísimos, Sí. ¿sí? Y es como decir, no, pues es que con este timbre las cartas llegaban más rápido. No, puedo. llegaban igual, ¿no? Nada Ajá. más por algo, de pronto algunos timbres empiezan a valer más con el tiempo. Sí, esa es cuestión de oferta y demanda y del mercado y de muchos factores, ¿no? Sí, no entiendo muy bien cómo funcionan esos detalles, pero va por ahí el Ujú. tema. Digo, me los han explicado, pero como no es mi rollo, no presto mucha Ajá. atención.